Les decía, y simplemente quiero externar un agradecimiento al área de media superior con la maestra Fanny Valdivia, la maestra Lupita Suárez, quienes han tenido esa apertura para que personas como nosotros, externas a la Secretaría de Educación, podamos intercambiar con ustedes y tengamos la experiencia de traer un poco de lo que se está viviendo allá afuera, aterrizarlo hacia el aula y sembrar una semilla, en este caso específicamente sobre temas de project management. Yo creo que todos hemos escuchado el tema de gestión de proyectos, lo traemos en mente todo el tiempo, se está mencionando, y en el video previo a mi intervención me llamó la atención un comentario que hizo una de las alumnas de una escuela que decía, ¿qué podrías mejorar o qué cambiarías? Dice, que se organizaran un poco más en los eventos, decía. Me llamó la atención porque justamente lo que les voy a compartir hoy es una de esas metodologías, de esas formas de trabajo que ayudan a tener mejores eventos y tener una mejor percepción hacia el cliente, que en este caso nuestros clientes es la sociedad, nuestros estudiantes, los padres de familia, los futuros empleadores, pues México mismo, la sociedad. Muy bien, ya me presentaron, no me voy a detener aquí. Actualmente trabajo para IBM, estoy en el área legal, soy ingeniero electrónico, pero estoy en el área legal y de regulación de importaciones. Yo creo que esa bivalencia o multivalencia que debemos de tener como profesionales es algo que tenemos que desarrollar y los docentes no están exentos de eso. Al final, en la charla, les voy a dar algunos tips respecto a ese futuro profesional que puedan tener y cómo el project management les puede ayudar. Eh, yo tengo muchos años en educación también, a pesar de que tengo 11 años trabajando en IBM. Antes de IBM trabajé durante 14 años en media superior y superior. Entiendo las problemáticas que tiene el sistema educativo en el país, en Jalisco. Entonces, traté como de traer todo esto del project management aterrizado a un ambiente educativo. Estuve en media superior en el CECITEG, en las universidades tecnológicas, en el CONALEP Jalisco, mi última experiencia en el 2012 en la SEC, precisamente ahí en Avenida Central. He dividido mi charla en tres partes. Las tres partes son igual de importantes. Voy a tratar de ser muy cuidadoso con el tiempo porque tenemos que terminar a la una exactamente, a más tardar. La charla va a tener tres secciones. La primera tiene que ver con conceptos de gestión de proyectos. Van a decir, ¿y a mí qué la gestión de proyectos? Yo me paro frente a un grupo. Si tú supieras lo que es que, la escuela en la que estoy no tiene infraestructura o le falta infraestructura o todas esas problemáticas que traemos y que la Secretaría está atendiendo, finalmente me van a poner a mí en una posición en donde debo de gestionar mejor mis proyectos, mis clases, mi interacción con los alumnos. Les voy a dar algunos conceptos básicos de gestión de proyectos. He seleccionado de todo el mundo, de toda la miríada de temas que pueden estar relacionados con gestión de proyectos. He elegido unos cuantos que creo que nos van a ayudar a entender mejor los conceptos, para entender de qué se trata el project management. Y por último, los puntos 5 y 6 creo que son los más importantes para nosotros, tiene que ver con cómo aterrizo lo que les acabo de presentar a la práctica docente diaria. ¿Qué tipo de estrategias puedo traer para que en el día a día en mi aula de clases viva la gestión de proyectos, le enseñe a mis alumnos sobre gestión de proyectos y cuáles son esas habilidades que como profesor debería buscar desarrollar para llevar una gestión de proyectos exitosa durante mi práctica docente? Y no solamente para profesores, también para los administradores de la gestión educativa, directores, coordinadores, supervisores, directivos en la Secretaría de Educación Jalisco, todos se pueden beneficiar de entender mejor qué es la gestión de proyectos. Muy bien, se empieza con lo básico. ¿Qué es un proyecto? Porque hemos escuchado muchas veces de que alguien nos dice, oye, traigo un proyecto, te quiero platicar un proyecto que traigo. Y creo que la palabra proyecto actualmente podemos considerar que está tan devaluada como la palabra amigo desde que tenemos Facebook, porque le ponemos en la palabra proyecto a cosas que en realidad no lo son todavía. Puede ser una buena idea, puede ser una buena intención, puede ser un deseo, pero le falta para un proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un proyecto para poderlo comparar con otro tipo de actividades que no lo son. Todo lo que les voy a decir el día de hoy está alineado con lo que dice el Project Management Institute. Este organismo internacional regula la gestión o la práctica del Project Management. Yo me certifiqué en el 2013 en esta metodología, 2011 en esta metodología. La verdad es que a mí personalmente me ha aportado mucho. Yo me di cuenta antes de certificarme que ya administraba proyectos desde hace mucho tiempo. Era mi día a día, pero no lo hacía bien.
no tenía la técnica, no tenía las herramientas, no tenía el método y el Project Management me ayudó a darle un framework, darle un ambiente de trabajo a todas esas actividades que hacía de una manera empírica o que la misma operación me obligaba a ejecutar, desde hacer un plan, hacer un diagrama de Gantt, planear los recursos, hacer un presupuesto, asignar las tareas, comunicar el avance del proyecto, hacer retrospectivas, definir el alcance del proyecto desde un inicio. Todo eso, yo creo que la mayoría de los que estamos en esta sesión lo hemos hecho en alguna ocasión. Nos hemos visto en la necesidad de hacer un plan, de hacer un presupuesto, de asignar tareas, pero pocas veces lo hacemos siguiendo una metodología. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, esta es la definición formal de proyecto y es importante entenderla porque entendiendo el concepto básico de proyecto podemos saber si algo lo es o no de entrada. Un proyecto es una iniciativa temporal emprendida para crear un producto o servicio o resultado único. Así de sencillo. Una iniciativa, es decir, algo que se inicia, que tiene un tiempo específico de ejecución, que no se va a mantener indefinidamente. Si no tiene un tiempo específico de ejecución, no es un proyecto. Ahorita vamos a ver qué es. Se inicia, tiene un proyecto, tiene el proyecto un tiempo específico de ejecución y va a crear un producto específico o un servicio específico, un resultado único. Se tiene definido qué es lo que se espera de esa actividad. Si no es temporal, si no tiene resultado único, no es un proyecto. Entonces, muchas de las cosas que hacemos en el día a día no lo son. Pero, por ejemplo, podemos extrapolar esta definición a algo muy general. La vida misma nuestra es un proyecto. Tiene un inicio, tiene un fin. Afortunadamente no sé cuándo va a ser ese fin y qué bueno que no lo sabemos, pero sabemos que tiene un fin. Y yo quiero un objetivo, quiero una salida de mi proyecto. Entonces tengo que administrar los recursos, tengo que hacer un plan, tengo que asignar tareas, tengo que comunicar lo que yo estoy viviendo. Mi carrera profesional es un proyecto. Hay un podcast que escucho que me gusta mucho su eslogan que dice, tu carrera profesional es un proyecto y tú eres el manager, tú eres el administrador de ese proyecto. Entonces, todo puede verse desde esa perspectiva y en todos los ámbitos de la vida se pueden aplicar los conceptos de project management. Ahora, ¿qué es lo que se contrapone a un proyecto? Las operaciones regulares, las cosas que hacemos de manera continua. ¿Dar clases es un proyecto? No, no es un proyecto, porque lo hago de manera continua. Me dan presupuesto todo el tiempo, es decir, me están pagando todo el tiempo por hacerlo. No pero si dentro de mis clases estoy haciendo un proyecto de investigación con mis alumnos, ese sí es un proyecto. ¿La ejecución de la Secretaría de Educación en su conjunto es un proyecto? No, es como decimos acá, business as usual, es decir, actividades rutinarias, actividades normales, usuales. Pero dentro de toda la ejecución de las actividades normales hay esfuerzos dedicados para lograr un objetivo. Esos son los proyectos. Los proyectos son temporales, son únicos, tienen objetivos, son flexibles y tienen recursos específicos. Deben de cumplir todas estas características. Estos aspectos de temporalidad, unicidad, objetivos, flexibilidad y recursos también los tienen las operaciones regulares, pero son diferentes, tienen otro enfoque. Entonces, hasta aquí. Un proyecto es un esfuerzo dedicado con un tiempo específico, con un recurso específico y un resultado específico. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, ya sabemos qué es un proyecto. ¿Qué es la gestión de proyectos? Todas las tareas que voy a ejecutar para coordinar a las personas, los tiempos y los recursos para lograr el objetivo que ese proyecto tenía. ¿Sí? Todo esto espero que les haga sentido al final, porque tal vez de todas las charlas que hayan tenido nos estamos saliendo un poco de los temas que estaba manejando normalmente. Lo que vamos a hablar en esta sesión y en esta charla son buenas prácticas que la industria tiene actualmente, que están validadas desde 1900, por lo menos desde 1969, que se fundó el Project Management Institute y que se creó la profesión de Project Manager, que se creó ya formalmente esa profesión y que se ha tenido desde el 69, pero que en realidad es algo que la humanidad ha hecho todo el tiempo. Entonces, todo esto, lo que estamos buscando es, a ver, profes y profesionales de la educación, ¿cómo le hago para transmitirte un poco de lo que es la gestión de proyectos, para sembrarte una semilla y motivarte a que aprendas, tomes educación formal en el tema de gestión de proyectos y lo apliques en tu aula o en tu próximo proyecto que tengas? Todo eso, todas esas actividades y la organización de las actividades y tareas y los recursos, eso es el project management o la gestión del proyecto. ¿Qué busca la gestión de proyectos?
Uno, yo creo que eso es muy importante. Lo primero que quiere el proyecto es alcanzar su objetivo, pero el fin no justifica los medios. Entonces tenemos que hacerlo cumpliendo con los plazos. ¿Tiene 6 meses para hacer el proyecto? Ok, 6 meses, ya tenemos un tiempo definido. Quiero alcanzar los objetivos del proyecto. 2, quiero cumplir con los plazos. Sí, pero también lo quiero hacer cumpliendo con los plazos, pero dentro del presupuesto. No me vayas a decir al final que costó el doble de lo que me dijiste. Sí, alcanzaste los objetivos. Sí, cumpliste con los plazos, pero me costó el doble. Digo, siempre pasa, ¿verdad? O casi siempre sucede en la mayoría de los proyectos, pero lo que debemos ese es uno de los objetivos, mantenernos en el presupuesto. Cuarto, asegurar la calidad. Dices, bueno, está con los objetivos. No necesariamente. Los objetivos definen el qué. La calidad son cualitativamente de esos objetivos que tiene que validar el cliente de que sí, para decir que sí se cumplió el objetivo del proyecto o que los objetivos se cumplieron. 5, y este es muy importante y es uno de los que vamos a hablar. ¿Cómo voy a gestionar los riesgos que va a tener el proyecto? Todos los proyectos tienen riesgos. El riesgo cuando inicié el proyecto Charla para Recrea Academy era que algo no funcionara a pesar de que lo había probado todo antes de iniciar. Y sucedió. Y sucedió. El riesgo, uno de los riesgos que tenía en mente, que tenía en mi lista de cosas que podían salir mal, salió mal. Tenía mi plan B, es decir, conectar mis otros audífonos que tenía aquí para ponérmelos, no funcionaron, me empezaron a hacer ruido en los oídos, mi plan C era mi diadema y funcionó ahí. Riesgo gestionado, check. Fomentar la comunicación. Debo de lograr durante la ejecución del proyecto que la gente correcta se entere de lo que estoy haciendo. Que los miembros del equipo sepan qué se está ejecutando en el entorno del proyecto. Y algo muy importante y que a veces olvidamos, es la comunicación hacia nuestros jefes. La comunicación le llevamos aquí los stakeholders del proyecto, es decir, los patrocinadores del proyecto, las personas que están interesadas en que el proyecto se ejecute. ¿Quién va a comunicar qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué medio? Es decir, una vez, por ejemplo, una vez por semana se va a enviar un correo electrónico a esta lista de destinatarios con el estatus del proyecto en este formato. Una vez por semana por correo electrónico a esta lista de destinatarios, incluyendo este contenido. Ahí dijimos el qué, el cómo, cuándo y por qué medio, todo está ahí. Esa matriz de comunicaciones es una de las cosas que se aprende en Project Management. Y cuando empiezas a juntar todos estos conceptos en la cabeza, cada vez que tienes enfrente una nueva tarea, un nuevo reto, lo empiezas a encuadrar en el concepto de Project Management y dices, voy a necesitar comunicar esto, voy a necesitar definir los riesgos, voy a necesitar asegurar que los objetivos quedaron claros. No me quedó claro en cuánto tiempo lo va a querer. Creo que fueron 6 meses, pero necesito confirmar. Oye, ¿el presupuesto está abierto? ¿Está limitado? ¿Hay riesgo de que me disminuyan el presupuesto en el camino? Y por último, y este es uno que se olvida también muy seguido, ¿cuál es el aprendizaje organizacional que estoy teniendo? ¿Qué estoy aprendiendo de mi proyecto? Porque luego sucede en 2 años que tenemos un proyecto similar. Oye, ¿te acuerdas del proyecto que hicimos hace 2 años para la instalación de los paneles en el plantel, no sé qué? Sí, y todo quedó o en mi cabeza o en la cabeza de los miembros del proyecto o en la bandeja de entrada de los correos de ellos, que no van a tener acceso a los demás. No hay un ejercicio normalmente de retrospectiva y de aprendizaje organizacional para documentar quién hizo el proyecto, quién lo programó, quién lo documentó, qué se aprendió en el proyecto, qué salió bien en ese proyecto, qué salió mal y tenemos que asegurarnos que no vuelva a suceder, qué cosas se pueden mejorar de la ejecución del proyecto. Logrando estos objetivos o asegurando estos objetivos, podemos hacer que el proyecto se ejecute de forma eficiente, primero, es decir, que los recursos se utilicen adecuadamente y efectiva, es decir, que se cumplan los objetivos organizacionales. Esto es lo que busca la gestión de proyectos. En siete puntos, asegurarnos que los proyectos, las actividades, algo que se identificó que se tiene que hacer, se ejecuta de manera eficiente y efectiva. Esta va a ser la parte más densa, la que sigue, para que estemos con la mente muy abierta. Es una lástima que no tengamos esa interacción. A mí me hubiera gustado mucho estar presencial, me gusta mucho estar presencial, pero por otro lado también
La tecnología nos permite el tener este alcance mayor. Hay gente que a lo mejor no pensaba o no podía visitar Guadalajara para estar presencialmente en Recrea Academy, pero ahora como todo es virtual, incluso no me estoy perdiendo el escenario principal, lo cual está muy bien. Hay que reconocer ahí la visión que siempre ha tenido el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, de mantener como ese empuje hacia adelante en el uso de la tecnología. Entonces sí le reconozco al maestro Juan Carlos esa idea que siempre ha tenido de que es a través de la tecnología cómo se logra transformar a la educación. Entonces, bien por eso, estamos avanzando en el tema. Les decía, esta es la parte más densa, entonces no quiero que nos perdamos. Estos son los conceptos básicos, no los vamos a repasar todos, no nos vamos a detener demasiado en todo. Una hora no es suficiente para enseñarles Project Management. Una hora es suficiente para que alcanzan ustedes a visualizar el alcance que puede tener la gestión de proyectos en su labor diaria. Para de aquí en adelante ustedes decidan, me gustaría tomar un curso de Project Management. Oiga, coordinador, oiga, director, ¿nos pueden dar un curso de gestión de proyectos? ¿Alguien nos puede venir a dar una charla de gestión de proyectos? Yo creo que ahí es donde está el beneficio de esto. Bueno, conceptos básicos para incorporar la gestión de proyectos en la práctica educativa. Van a ser 7. 1. Definir un proyecto. Entender que es un proyecto como tal. El ciclo de vida de un proyecto. Familiarizarse que todos los proyectos deben de tener fases para ejecutarse. Es decir, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto. Si nos brincamos una de esas fases, nuestro proyecto está en riesgo de no ejecutarse correctamente. Cada fase tiene sus propias actividades y sus objetivos. El marco de trabajo del Project Management, según el PMI, define con mucho detalle en un libro todo la teoría de cómo debería ejecutarse esto. Deben establecerse objetivos. Saber establecer objetivos significa que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, claros, alcanzables. Lo que le llaman SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Esa es la definición de objetivos. Cuando voy a definir un objetivo, de ahora en adelante, si traigo la metodología en la cabeza, lo veo, digo, oye, a este le falta la medición, no está clara la medición, no está claro cada cuánto vamos a estar tomando esa medición. ¿Sabes qué? No es medible, así como cualitativo y pues queda subjetividad de la persona que lo está midiendo. Entonces, todos esos elementos me ayudan a que mis objetivos sean más relevantes para evaluar el éxito del proyecto. Planear. Esto implica aprender a crear un plan de proyecto antes de empezar a ejecutar. Ahorita vamos a hablar de las fases. Recursos, asignación de roles, para darle estructura al trabajo y mantener a todos en la misma página siempre. Saber en dónde estamos en cada una de las etapas del proyecto. Que el proyecto se está monitoreando y evaluando. Es decir, debo aprender monitoreo y evaluación. ¿Cada cuánto tiempo voy a estar evaluando que los objetivos se están logrando? Revisiones periódicas y sesiones de feedback, relaciones de retroalimentación con las personas que están participando en el proyecto. Debo aprender comunicación, saber definir los canales adecuados, asegurar que todos entiendan sus roles y responsabilidades y, como les comentaba hace un momento, comunicar correcta y oportunamente a nuestros directivos sobre la ejecución del proyecto. Porque les voy a dar un tip de carrera, por cierto, un tip profesional que a mí me ha servido mucho. No solo es importante saber hacer el trabajo, hacer el trabajo y hacerlo bien es lo mínimo que se espera de nosotros cuando estamos en un ambiente laboral. Pero tan importante como ejecutar correctamente proyecto o estas actividades es que las personas adecuadas se enteren que lo estoy haciendo. O sea, la gente no van a venir a tocarnos la puerta, oye, ¿hiciste bien tu trabajo? Sí, sí lo hice bien. Qué bueno, felicidades. No, nosotros tenemos que saber de una manera ordenada y aprovechando las metodologías, por eso hay que ser metódicos, siempre he creído. Siendo metódicos es como se logran objetivos tangibles en el día a día en el trabajo. Si yo soy metódico en mi comunicación, la gente adecuada se va a dar cuenta del trabajo que estoy haciendo y eventualmente voy a tener más oportunidades profesionales. Es uno de los puntos que voy a tratar al final. Y por último, la gestión de riesgos. Es decir, reconocer que existen riesgos en la ejecución, reconocer posibles obstáculos o riesgos que pueden afectar un proyecto y, lo más importante, tener un plan para mitigarlos. No todos se van a poder mitigar. Hay riesgos con los que voy a tener que aprender a vivir. El único riesgo, por ejemplo, de que no me choquen el auto es dejándolo guardado en mi casa. Y porque puede ser que pues, alguien se estrelle ahí y choque mi auto en la cochera, ¿no? Minimizo el riesgo, sí, pero estoy perdiendo otras cosas por no utilizar el auto.
Entonces, la vida es un riesgo todo el tiempo. La ejecución de los proyectos es un riesgo, pero tengo que tener identificado cuál es el riesgo, cuál es el alcance que tiene ese riesgo, el impacto que tendría y qué voy a hacer para mitigarlo. Vamos a ir un poco adelante en ese detalle. Muy bien, continuamos. Ciclo de vida. Este es importante. En el ciclo de vida de un proyecto estamos nosotros definiendo todas las etapas que un proyecto tiene que seguir. ¿Cuál es la secuencia lógica desde su concepción hasta su finalización? El proyecto se inicia, se documenta, le decimos un project charter o un borrador del proyecto, una primera página del proyecto que dice para qué sirve el proyecto, cuál es el alcance, quiénes son las personas que se involucran. Luego se ejecuta o se elabora un plan de proyecto y hasta que tengo el plan de proyecto, entonces empiezo a ejecutar. Otra vez, hasta que tengo un plan, empiezo a ejecutar. Es muy común que empecemos a ejecutar sin tener un plan y esa es la fórmula para el desastre normalmente o es planear para el fracaso, dicen, hacer eso. Porque lo que voy a ocasionar es que voy a empezar a ejecutar sin tener un plan claro y es muy probable que no alcance el objetivo al final. Pero esa sensación que nos da empezar a trabajar rápido y sentir que ya estoy avanzando en el proyecto me hace no detenerme a planificar. Y tenemos la presión normalmente también de nuestros jefes, digo, todos a su nivel lo van a tener, de que no te veo haciendo nada. Espéramelo, es que estoy planeando. No es que no pierdas tiempo y sienten que planear es perder el tiempo, lo cual no necesariamente lo es. Planear y detenerse un momento a pensar en lo que voy a hacer me va a ahorrar muchísimo tiempo durante la ejecución. La siguiente fase es ejecutar propiamente, es decir, hacer el trabajo, de acuerdo al plan. Después viene el seguimiento y control. Si no estoy dando seguimiento a las actividades, no me voy a dar cuenta si la ejecución no se está pegando al plan. El seguimiento y control me va a permitir saber si el proyecto está avanzando, me va a permitir dar retroalimentación e incluso hacer cambios en el concepto inicial del proyecto, porque a veces nos damos cuenta que el proyecto simplemente no es ejecutable. ¿Sabes qué? Como lo planeamos, nos equivocamos garrafalmente. Se tiene que rehacer el proyecto. Pero si no hubiera tenido seguimiento y control, me hubiera dado cuenta hasta la fecha límite o muy cerca de la fecha límite sin capacidad de reacción. Por eso es importante el seguimiento y control. Y por último, el cierre. Tan importante es darle un cierre a un proyecto y lo olvidamos, así como darle un kick-off, un arranque al proyecto, también hacer un cierre del proyecto es importante. El proyecto ya se cerró, esto es lo que se aprendió, estos son los resultados que se tuvieron, guárdalo en el expediente de proyectos. Fulano, te encargas de administrar los proyectos, tú eres nuestro project manager, o sabes que hay una oficina de gestión de proyectos, algunas organizaciones lo tienen, ahí se agenda, ahí se archiva, no hay una estructura como tal definida, pero al menos estamos de acuerdo que todo lo que salió del proyecto lo vamos a guardar en esta carpeta, en este archivero, para futuras referencias. Ahora, ¿qué es la gestión de riesgos? Las aseguradoras entienden muy bien este tema y lo tienen muy bien desarrollado, pero para nosotros lo voy a definir o lo voy a resumir más bien en ese icono que ven arriba a la derecha en la pantalla. La gestión de riesgos es prohibida las sorpresas. Prohibida las sorpresas. A nadie nos gustan las sorpresas. Bueno, las sorpresas malas, ¿verdad? A nadie nos gustan las sorpresas. A mí lo peor que me pueden hacer es llegar y decirme, ¿qué crees? El qué crees me hable un mundo en la cabeza de cosas que puedan suceder. ¿Qué crees? No me gustan los qué crees. Y a la gente con la que he trabajado siempre le digo, no me vengas con un qué crees, dime. Empieza directo, no importa. A los jefes no les gustan las sorpresas. Tenemos que prevenir las sorpresas. ¿Cómo las prevenimos? A través de la gestión de riesgos. Tengo que identificar cuáles son los riesgos potenciales que va a tener mi proyecto. Si mi proyecto es, no sé, una presentación artística en la escuela, uno de los riesgos es que no lleguen los participantes. Uno de los riesgos es que llueve ese día y no tengo toldo. Uno de los riesgos es que no funcione la línea eléctrica. Otro riesgo puede ser, no sé, nómbrenlos. Claro que depende de nuestro nivel de hipocondria, pues, o no sé, o de fatalismo tal vez, pudiéramos tener una lista enorme. Ok, no, nada más esto identifica los riesgos. Hay que ver qué tan probable es que ocurra y si ocurre, qué tan grave sería, porque a veces, pues sí, sí puede pasar, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, que termine con la diadema en la cabeza, ¿no? Que es lo que no quería hacer precisamente. Pero bueno, ya se resolvió, riesgo mitigado. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? Porque incluso hay metodología. Si le quieren meter metodología a esto, hay metodología que nos dice cálculos y con números, a ver qué probabilidad. Hay un 60% de probabilidad de que esto suceda
y esto nos va a impactar cuantitativamente de esta manera. Entonces eso ayuda a tomar decisiones, mejores decisiones. Pero para el día a día, con tener identificados los riesgos y saber analizarlos un poco de esta lista, ¿verdad? Salió una lista de 10 posibles riesgos. Ok, de estos 10, 8 son posibles, es probable que sucedan. Y luego los vamos a clasificar y vamos a decir, este sí es probable que suceda y su impacto es alto, este hay que atender. Este es muy probable que suceda, pero su impacto es muy bajito, no importa, si pasa, no pasa nada. ¿Sí? Y así los voy a rankear, los voy a tener clasificados. Para esto se hacen matrices de riesgo, que es algo que hacemos aquí en IBM de manera regular para todos nuestros procesos importantes. Todos nuestros procesos tienen definida una matriz de riesgo que dice cuáles son las posibles riesgos que tiene ese proceso, cuál es la probabilidad de que acontezcan y cuál es el impacto que pueden tener. Le metes ahí unas fórmulas y te dice el nivel de riesgo para este proceso es tal. Y eso le permite a los directivos identificar cuál es el proceso que tiene más riesgo para que tenga problemas y enfocar los recursos y la atención en esos procesos. Aquí no se vale, en general, y eso es algo que tenemos que evitar las subjetividades o pensar que yo creo que este proyecto es clave. Y además, tendencia natural. Todos tendemos a pensar que mi tarea es la más importante de todas, porque sin mí, si el sistema no funciona, no les pagan. Pero si yo no calculo la nómina, entonces no les pagan. Pero si yo no le hago la transmisión al banco, entonces tampoco te pagan. Si esas vamos, pues en realidad todos tenemos algo que ver en el proyecto, todos podemos abonar ese riesgo, pero la probabilidad de que suceda cada una de las cosas que acaban de decir es diferente. Ahí es donde está la diferencia. Ahora, ya sabemos, ya tenemos identificados los riesgos, ya los analizamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer si sucede? ¿Cuáles son las acciones preventivas y correctivas? Y como les decía, algunos riesgos se van a poder mitigar, otros no. Otros se van a quedar ahí, latentes, ahí parpadeando un foquito amarillo. A veces, si es rojo, entonces tal vez no es algo que tendríamos que omitir. Pero a veces hay riesgos que a pesar de que sabemos que su impacto es alto, a pesar de que sabemos que puede suceder, no podemos hacer nada al respecto. Probablemente va a suceder. Entonces, lo que tenemos que planear es la respuesta. No vamos a poderlo mitigar. A veces es muy caro mitigar todos los riesgos que puede tener un proceso. Es muy caro mitigarlos, entonces voy a vivir con cierto nivel de riesgo. Y está bien, así es la vida. ¿Sí? Si no me quiero arriesgar a que me atropelle, no salgo de la calle. Pero bueno, si no salgo de la calle, pues no voy a poder hacer nada. Entonces vivo constantemente con el riesgo de que me pase algo, pero para eso tengo mitigado contratando un seguro. Bueno, ese sería más reactivo, pero manejo con precaución, volteo cuando voy a cruzar la calle, aviso a dónde voy, me fijo por dónde voy caminando, no sé. Todas esas son acciones que estoy tomando para mitigar los riesgos que yo sé que están en el día a día en su práctica docente, en su planeación educativa que hagan, siempre hay riesgos. Eso no los vamos a evitar. La diferencia es qué estoy haciendo para mitigarlos. Y tengo que hacer un seguimiento y control también de los riesgos porque van cambiando. Durante la pandemia se dispararon los riesgos, se dispararon y los protocolos que se tuvieron para el manejo de la pandemia en las escuelas nos ayudaron a mitigar muchos de esos riesgos. Los protocolos se hicieron bien desde la primera, se hicieron lo mejor posible con la información que se tuvo en ese momento. ¿Los riesgos fueron cambiando? Sí. Algunas veces se incrementó el riesgo, algunas veces se disminuyó el riesgo. Se identificó que los tapetes, ¿cómo se llaman? Esos tapetes sanitarios que poníamos no sirven de nada. Ok, pero pues está en el protocolo y la gente se siente más segura si lo hace. Ok, no está mitigando ningún riesgo, el riesgo está en realidad cuando hablamos, mejor utilicen cubrebocas, pero si la gente se siente ahí, no importa, lo dejamos. Entonces, todas esas decisiones que estoy tomando entran en mi análisis de riesgos. Ser profesional del análisis de este tipo de temas es una carrera en sí. Hay gente que se dedica a la gestión de análisis de riesgo. Pero en mi caso, como trabajador de a pie, como profesor, como coordinador, en mi caso como program manager, pues en el día a día simplemente tengo que identificar cuáles son los riesgos que me pueden impactar a mí y a mis procesos y tenerlos mitigados. Porque en caso que suceda, me van a pedir cuentas a mí de lo que no se hizo. Y este tema es de mis favoritos en el tema de Project Management. El triángulo de restricciones. Porque es muy común que cuando empezamos un proyecto me le cambien cosas, me digan que se tiene que lograr en menos tiempo, que me digan que ya hay menos presupuesto del que me habían dicho y esperan que al final se logre de todas maneras el proyecto, porque pues es que hay que estar comprometidos con la institución, es que no está siendo institucional. Ok, pero es nuestra responsabilidad como project manager comunicar
que cualquier modificación que le pongamos al alcance, al tiempo o al costo de un proyecto va a tener una repercusión sobre el resultado, porque todos están interconectados y afectan unos a otros. Es decir, yo puedo decir, el alcance del proyecto es que vamos a hacer una aplicación o vamos a desarrollar un programa curricular nuevo que tiene estos objetivos y va a durar para 6 meses. Va a generar un programa para 6 meses. El alcance es que los contenidos tienen que ser para 6 meses. Perfecto. Lo debes de tener listo en 6 meses como máximo y para eso tienes un costo o un presupuesto, vamos a decirle, de 2 personas. Por ponerlo, no siempre es dinero necesariamente. A veces el costo está relacionado con recursos que le estoy metiendo. Ok, empiezas a trabajar. A la semana te dicen, ¿sabes qué? No va a ser material para 6 meses, para trabajarlo en 6 meses. Tiene que ser el material para un año. Híjole, o le pongo más gente en los costos o lo hago en más tiempo, pero no puedo lograr cambiar el alcance de mi proyecto sin modificar el costo o el tiempo o los dos. ¿Sabes qué? Nos mantenemos con los 6 meses de materiales, pero no lo necesito en medio año, lo necesito en un mes. No puedo, a menos que modifiquemos el alcance, es decir, que sean menos temas los que tengo que desarrollar o que le metamos más gente para lograrlo tener en menos tiempo. Y ahí entra otro de los principios o de los principios, sí, que decimos en gestión de proyectos. 9 mujeres embarazadas no pueden hacer un bebé en un mes. Hay cosas que llevan un proceso y a veces el meterle más recursos no implica que vamos a terminar antes el proyecto, ¿sí? Lo repito, 9 mujeres embarazadas no pueden hacer un bebé en un mes. Cada una se va a tardar 9 meses, nos guste o no, porque esto lleva un proceso. Hay proyectos en los cuales el tiempo no se puede modificar. El tiempo, porque esto es un proceso y tal vez lo podría hacer, bueno, en el caso de obviamente de un embarazo no, pero hay otros proyectos que sí, pero me va a costar mucho, tienes que estar consciente de eso. Y además, y ese es un tercer elemento en el triángulo, es el que como que amalgama todo esto, la calidad también se puede ver afectada, porque si le meto más gente, si le meto más dinero para lograrlo en menos tiempo, puede ser que la calidad se vea impactada porque voy a cambiar mis estándares de trabajo. Si cambio el alcance, también, aunque esto también afecta positivamente. Si me dices, ya no te apures, no se necesita en 6 meses, lo necesitamos hasta fin de año. Perfecto. Entonces, si se necesita en ese tiempo, probablemente me va a salir más barato. Ya no necesito asignarle 2 personas, con una persona lo hago. ¿Sí? Y a lo mejor alcanzo a hacer más cosas de lo que me habían dicho originalmente, porque voy a tener más tiempo si mantengo las 2 personas originalmente. Ahí entra otro principio de administración de proyectos, se llama principio de Parkinson, nada que ver con la condición fisiológica, con la enfermedad degenerativa, no. El principio de Parkinson en proyectos dice que un proyecto tiende a ocupar todo el tiempo que se le asigna. Así de sencillo. Si tú dices que el proyecto va a durar 6 meses, el proyecto va a durar 6 meses. No vas a acabar antes. Si tú dices que el proyecto dura 4 meses, 4 meses va a durar. Y la mayor parte del trabajo desafortunadamente se va a hacer en el último tramo. Entonces, esto aplica en lo positiva y negativamente también. Oye, pues pídelo dentro de 2 semanas, pídelo dentro de una, no les cuesta nada. Si lo pides dentro de dos, dentro de una semana la gente va a empezar a hacerlo, para acabarlo finalmente en menos de una semana, no les lleva más tiempo. Ponle un plazo de una semana, ponle un plazo realista, porque todos los proyectos tienden a ocupar el total del tiempo que les asignamos. Eso es el principio de Parkinson en la gestión de proyectos. Entonces, el triángulo de restricciones nos ayuda a tener una mentalidad de que no puedo afectar mi proyecto en tiempo, en costo o en alcance sin modificar algunos de los otros aspectos. Y eso es algo que en las charlas día a día, cuando se están planeando los proyectos, hay que tener muy en mente, porque a la gente se le hace muy fácil decir, bájale un mes, nomás que se esfuercen más y lo van a sacar. No necesariamente. Tal vez sí, pero tenemos que considerar el impacto que va a tener. Pero si no está documentado, si no hay metodología, la verdad es que no estoy seguro si lo voy a lograr. Y la mayoría de los proyectos es un mal cultural, pudiera llamarlo, porque hay otras culturas que sí tienen más ese sentido de previsión. Nosotros somos muy dados a veces a confiar en que sí lo voy a lograr. ¿A cómo va a ser el proyecto? No, yo creo que un 80% de avance. ¿Cómo llegó a ese 80%? No sé. No sé, es pura intuición de decir, yo creo que como al 80%, pero ese 20% les está costando más que el primer 80% que hicieron, ¿no? Cuando reportan los avances de obra pública, cuando reporto el avance de mi proyecto, cuando digo qué tan avanzado estoy en algo, es muy común que digamos, voy al 50%, comparado con qué o contra qué lo estás midiendo.
Pues con lo que traigo en la cabeza, porque en realidad no hay algo documentado que me diga que efectivamente esto va al 50%. Eso, el poder dar un número y poderlo sustentar, eso es la gestión de proyectos y la profesionalización de la gestión de proyectos. Entramos a la última etapa. Son las 12:38, vamos bien. ¿Cómo aplicaría la gestión de proyectos en ambientes educativos? Aquí voy a asumir que ustedes, cualquiera de ustedes, ya trae ese conocimiento. Es decir, Adrián los convenció de que el project management es importante, ya me eduqué, tomé un curso, me dieron un curso en mi escuela, me puse a investigar en YouTube, hay muchísimo material sobre esto, me tomé un curso en Udemy gratuito, me encontré, no sé, hay infinidad de educación si quieren buscar en internet sobre gestión de proyectos para aprender los conceptos básicos. Ya aprendí un poco, ya me siento que al menos los conceptos básicos los entiendo. ¿Cómo puedo aplicar la gestión de proyectos en ambientes educativos? ¿Qué tipo de estrategias me pueden ayudar a docentes, para ayudar a los docentes y a los alumnos a desarrollar habilidades de organización, de trabajo en equipo y de pensamiento crítico, que son de algo que queremos desarrollar en los estudiantes y que los profesores sean capaces de desarrollar, porque pues nadie da lo que no tiene. Necesitamos desarrollarlo en los profesores también. Que no sé qué tanto los programas de formación docente se están enfocando en este tipo de metodologías para darle a los profesores instrumentos. Uno, planeen proyectos temáticos, es decir, investiguen, definan objetivos claros, pónganles fechas de entrega, cuáles son los recursos de los que van a disponer, planear proyectos temáticos y sobre todo proyectos transversales ayudan muchísimo a empezar a crear esa mentalidad de que un proyecto no se ejecuta como un silo, como una sola isla, sino que implica la interacción de diferentes áreas para la ejecución del proyecto. Dos, asigna roles y responsabilidades. Debes asignar roles y responsabilidades en la gente que está trabajando. ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién es el investigador? ¿Quién va a presentar? O lo van a hacer todos, ¿sí? Pero que se aseguren, ya sea porque el profesor se lo diga a los alumnos o ellos se organizan, pero que empiecen a entender desde muy temprana edad que en un proyecto o en la vida diaria, en la vida laboral, en la familia, en todos lados, todos tenemos roles y responsabilidades que hay que cumplir. Y que quede claro cuál es mi rol en este proyecto. ¿Cuál es el rol que estoy cumpliendo? ¿Soy colaborador? ¿Soy ayudante? ¿Soy el líder del proyecto? ¿Cuál es el rol que yo voy a tener en ese proyecto? Empezar a utilizar herramientas visuales, porque finalmente, al menos en mi caso, si no lo veo gráficamente, me cuesta más trabajo entenderlo. Y si tengo que explicarlo, por cierto, si mi gráfica la tengo que, dicen que una gráfica, por cierto, una gráfica es como un chiste. Si lo tienes que explicar, entonces no es tan bueno. Entonces, hay gráficas que las vemos y dices, no entiendo qué está queriendo poner en el X, en el eje de las X, no entiendo cómo lo está comparando con la Y. Esa gráfica de pastel no tiene sentido para mí, no veo los porcentajes, no me da las proporciones. Si la tengo que explicar, entonces no es tan bueno. Usar herramientas visuales es importante. En la gestión de proyectos, debo enseñar a mis estudiantes a hacer un diagrama de Gantt, que es este cronograma, le llamamos, y saberlo utilizar, que hay una metodología también para hacerlo. Hacer tableros Kanban. El tablero Kanban me dice, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué estoy haciendo actualmente? ¿Y qué ya está hecho? Y gráficamente puedo ir moviendo las tareas. Ya identificamos algo nuevo por hacer, ponlo en el cosas por hacer. Ya la empezamos, ponlo en la columna de las cosas que se están haciendo. Ya la terminamos, muévela a la columna de las cosas ya hechas. Sabes que siempre no se va a necesitar, mándalo al parking lot, donde no se necesita, pero no hay que olvidarnos que se nos ocurrió eso. Ese tipo de herramientas ayudan a tener esa mentalidad de gestión de proyectos desde edades tempranas. Hacer revisiones de avance y retroalimentación con los alumnos. No esperar que al final del semestre o al final del periodo me entreguen todo. Enseñarles que debe haber revisiones parciales y las revisiones parciales deben de llevar cierta estructura para poder hacer ajustes al proyecto en caso de que sea necesario. Entonces, planear proyectos, asignar roles, uso de herramientas visuales, revisiones de avance con ellos y, esta me gusta mucho, hacer reflexiones finales después del proyecto. En el proceso de cierre del proyecto tiene que haber una reflexión final o hacer una retrospectiva, le llamamos. A mí me gusta mucho hacer retrospectivas como project manager porque es donde se aterriza mucho de lo que se aprendió y queda documentado para futuros proyectos qué salió bien de ese proyecto. Y esto se hace contestándonos 3 preguntas. Y lo que hago normalmente es contar a la gente, les doy post-its
de diferentes colores, les doy a todos un puñito de post-it, se los pongo a la mano, les pongo en el pintarrón, a ver, aquí está la columna de las cosas que salieron bien, aquí está la columna de las cosas que no salieron bien, que salieron mal, y aquí está la columna de las cosas que durante la ejecución del proyecto pueden mejorarse. El proyecto se llamó Recrea Academy. ¿Qué salió bien? Tantos miles de participantes, check. ¿Qué no salió bien? Bueno, ya estarán trabajando en una lista en este momento de las cosas que no salieron bien y que hay que documentar. ¿Qué puede mejorar? Son cosas que sí se hicieron, sí salieron bien o salieron aceptablemente bien, pero pueden mejorarse. Sin tanto dolor las pudiéramos hacer. Entonces, hacer esas retrospectivas, conjuntar las ideas, ponerlo y compartirlo con el equipo, ponerlo por escrito y compartirlo con el equipo es algo que podemos hacer hasta el final de un semestre, al final de una unidad. A ver, jóvenes, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué les gustó de este módulo? No, pues me gustó esto. ¿Qué hubieran cambiado? Me hubiera gustado esto. Pues el video que vimos tenía algo de eso, ¿no? Un poco de esa retrospectiva. ¿Qué puede mejorarse? Yo creo que se puede mejorar esto, pero que no quede nada más platicado, que se documente finalmente. Ahora, si lo quieren refinar un poco más, y hay en todas las cosas que estamos mencionando, hay para escarbarle y sacar más trabajo, más temas sobre eso. Porque para hacer retrospectivas también se pueden enfocar a ver qué salió bien en cuanto a la comunicación, qué salió bien en cuanto a los sistemas, es decir, las sistemas informáticos, qué salió bien en cuanto al dinero, lo financiero, qué salió bien y así te puedes ir en las 3 categorías para diferentes aspectos, para irlo refinando. Y esto te va a dar después líneas estratégicas de trabajo para que en el siguiente proyecto se potencien las cosas que salieron bien, se prevengan las cosas que salieron mal y las que sí salieron bien y sí se ejecutaron se hagan aún mejor todavía. Es decir, poder replicarle el éxito, que es algo que buscamos, ¿no? Replicar el éxito. Bien, entramos a la última parte ya. Déjenme tomar un traguito de agua. Saben que me desacostumbré a hablar mucho en público. Digo, normalmente participo en muchas reuniones en el día, pero siempre es en grupos pequeños o no hablando tanto tiempo. Lo procuro no monopolizar, ¿verdad? La conversación siempre. En este caso, ya después de 40 minutos de hablar, ya me desacostumbré, ya perdí práctica como profesor. Algún tiempo fui profesor, lo disfruté muchísimo, aprendí mucho. Espero algún día volver al aula de manera formal todavía, pero ya en este momento empiezo a sentir que la garganta está cobrando factura. Esta información que les voy a compartir, porque este es mi último slide, son los últimos minutos de la charla, es la que más trabajo me costó aterrizar, porque cuando estuve reflexionando hace días, desde la semana pasada, antepasada, sobre esta charla, y ya había hecho un esqueleto más o menos de lo que quería presentarles mi proyecto, cuando estuve trabajando mi proyecto, empecé a definir, bueno, y al final, ¿con qué quiero que se queden? ¿Con qué quiero que se quede la gente de la Secretaría de Educación, la gente, porque no, supongo que habrá algunos agregados, gente que les pasaron el link, oye, puede haber charlas interesantes, revísalo, digo, finalmente se vuelve información pública, yo creo. ¿Qué es lo que quiero que la gente se quede? ¿Por qué yo considero importante que es importante la gestión de proyectos? ¿Por qué aprender gestión de proyectos si estoy en educación? Entonces, hice una lista aquí de 10 puntos 10 puntos que yo creo que son razones para aprender gestión de proyectos y que espero los motiven a indagar un poco más sobre el tema en el futuro. El primero, te va a ayudar mejor a organizar el aula. Es decir, vas a planear, estructurar actividades y clases más organizadas y más eficientes. Tus clases van a ser mejores si tienes una organización en el aula. La gestión de proyectos te enseña a tener clases más organizadas, que tu aula esté más organizada, tu materia, tu clase. 2, te ayuda a mejorar la planeación curricular, porque como estamos pensando en términos de objetivos, podemos alinear las clases con los objetivos, haciendo que sea más coherente la enseñanza. 3, mejorar el desarrollo de proyectos educativos. Es decir, que las ferias de ciencia, las de emprendimiento, programas de investigación, tengan una mejor ejecución y evaluación. Es decir, que mis proyectos, que siempre hay ferias en las escuelas, sean más significativas para los participantes, estudiantes, profesores y padres de familia también. A ver, permítame. No sé si hay algo que me quieran comunicar, porque la comunicación es en tiempo real y a veces me puedo clavar demasiado en la presentación. No sé si hay algo que me quieran comunicar.
Mientras voy a seguir. Bien, ya dijimos, organizar mejor el aula, mejorar la planeación curricular, me ayuda a mejorar el desarrollo de mis proyectos educativos en el aula o en la escuela o en la zona o en el estado. Eso es importante. Me permite aprender yo y enseñarle a mis estudiantes habilidades blandas, los famosos soft skills. Es muy importante enseñar a los muchachos a hacer cosas, pero es muy importante también enseñarlos a comunicarse adecuadamente, a manejar sus emociones, a tener una mejor sentido de colaboración, que entiendan que el trabajo en equipo no es opcional, siempre se tiene que trabajar en equipo. Algunas veces se puede trabajar individualmente, pero la mayoría de las veces tengo que trabajar en equipo. Entonces me ayuda a aprender yo y enseñarle a los estudiantes habilidades blandas. Me permite aprender adaptabilidad y flexibilidad y transmitirse a los estudiantes, que entiendan que en esas retrospectivas, en esas, perdón, revisiones parciales que hagamos, en esas sesiones de retroalimentación, vamos a tener que cambiar cosas. Entonces hay que aprender a ser adaptables, hay que aprender a ser flexibles en la ejecución de los proyectos. Me ayuda a hacer una mejor gestión del tiempo, me ayuda a poder planear mejor y saber que hay tiempos para la ejecución de todo y que todo tiene que estar apegado finalmente a un tiempo específico. Me ayuda en la colaboración con colegas, me ayuda a mejorar la comunicación con los otros colaboradores del proyecto, porque voy a seguir una metodología para la ejecución propiamente del proyecto. Estoy siguiendo una metodología, me comunico mejor con mis compañeros, me comunico muy importante con mis jefes también, entonces voy a colaborar mejor con colegas, con mis compañeros de trabajo. Voy a hacer una mejor evaluación de los resultados porque voy a tener métricas, porque voy a tener la manera de medir si mi proyecto fue exitoso o no de una manera más formal. Y me voy a enfocar en estos dos. Aquí voy a quitar un poco el foco en estos primeros 8 porque el enfoque está en los últimos dos. El 9 es importante porque si aprendo gestión de proyectos, yo que estoy en el área educativa, en el rol que quieran, administrativo en la SEG, profesor en el aula, coordinador, no sé, supervisor de zona, no sé, el rol que ustedes quieran dentro de la secretaría en cualquiera, voy a tener una mejor preparación para el futuro, porque voy a tener profesionales que dominan habilidades y están mejor preparados para para subir en su carrera, avanzar en sus carreras profesionales. Son docentes que tienen más habilidades, son profesionales que tienen mejores habilidades. Les platico mi caso. Yo me certifiqué como Project Manager antes de entrar a trabajar a IBM. Yo trabajaba todavía en la Secretaría de Educación cuando me certifiqué. No le alcancé a sacar el provecho dentro de la Secretaría porque salí de la Secretaría antes de tener el certificado incluso. Me acuerdo que hice el examen cuando ya había salido de la Secretaría. Pero ese certificado me ayudó a obtener mi trabajo actual, me dio herramientas, traía algo bajo el brazo para llegar a mi siguiente oportunidad de decir, estoy certificado como Project Manager. Entonces, no digo que todos nos vayamos a certificar como Project Managers, es una certificación como tal, con validez internacional, pero sí me va a dar herramientas para poder poner en mi currículum. Tengo formación formal en Project Management, me va a preparar mejor para el futuro. Y por último, el punto 10, me va a dar empoderamiento profesional. Es decir, me va a aumentar la confianza en mi ejecución en el día a día, de que puedo liderar algo, de que puedo liderar actividades, de que puedo ser responsable de cosas, porque no voy a tener la incertidumbre de que, ¿y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si supera mis habilidades? ¿Y qué tal si pasa algo y no lo tengo pensado? Ah, pero ya tienes formación en gestión de proyectos, vas a poder pensar en términos de riesgos, vas a poder hacer una mejor planeación, vas a poder medir mejor los resultados, vas a tener muchas herramientas que te van a dar más confianza. A mí me la dan en el día a día, a mí me la dan para echarme un proyecto y decir, sí, sí puedo. A ver, espérame, déjame revisar tiempos, alcance, mis actividades, pienso en mi triángulo de restricciones, a ver, si no me le mueven a esto, sí, sí lo logro. Si me dan el presupuesto con esto, sí, sí lo logro. Si me dan esto, sí, perfecto, voy. Pero lo hice con conocimiento de causa, de que tengo el conocimiento en gestión de proyectos para decir que lo puedo ejecutar. Entonces, digo, también la ignorancia es muy osada, ¿verdad? Hemos visto gente que no sabe hacer las cosas y aún así asegura que lo va a lograr en tiempo y promete mil cosas. Pero, bueno, dicen que la reputación de alguien no se construye con las cosas que va a hacer. Otra vez, y eso es algo que tengo así muy grabado.
Mi reputación no se va a mejorar diciendo las cosas que voy a hacer. Mi reputación se va a lograr o se va a fortalecer con las cosas que efectivamente logré, con las cosas que hice. Y solamente las voy a hacer si tengo los medios para hacerlo, si tengo la capacidad para hacerlo y dispongo de los métodos para hacerlo. Eso es el project management. Eso es el project management. Herramientas para ejecutar sus actividades, planear para el futuro en el ámbito en el que estén, en el nivel en el que estén. Es para todos. El project management es para todos, no solamente para los administradores. Por eso resalto esta. Con eso termino mi charla. Esta otra definición alternativa de proyectos me gusta. Esta es un poco poética si quieren, pero me gusta siempre. Los proyectos son las ideas cuando tocan el suelo. Esos son los proyectos. Esa idea que tuve toca el suelo, se materializa, toca tierra, está firme en el momento en que se convierte en un proyecto. Entonces, estoy seguro que todos tienen ideas en la cabeza, estoy seguro que todos tienen una idea de mejora para algo. Aprendan un poco de project management, aprendamos un poco de project management y hagamos nuestros proyectos, la ejecución de nuestros proyectos mejores, demos mejores resultados para mi institución, para mi organización en la que estoy trabajando y desarrollémonos más profesionalmente. Ayudémonos en nuestro desarrollo profesional y al menos para mí, la gestión de proyectos ha sido uno de los pilares para el desarrollo de mi carrera y para mi crecimiento profesional. Esto me ha permitido tomar mejores responsabilidades, me ha permitido aprender un nuevo idioma, me ha permitido iniciar estudios adicionales a los que ya tengo. Si no le meto metodología de proyectos, no lo podría hacer, estaría totalmente disperso. Aprendamos gestión de proyectos, métanlo en su agenda en este momento y esperamos que la charla haya sido para ustedes de utilidad y que les haya, como les dije en un inicio, sembrado la semilla de que aprender estos temas son relevantes para su práctica educativa diaria. Muchas felicidades a todo el equipo organizador de Recrea Academy. Muchas gracias por esta oportunidad, a toda la gente que hace posible esto. Gracias a todas las personas que se unieron y escucharon esta charla. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y le regreso la voz a los organizadores. ¿Qué tal, Adrián? No, pues gracias a ti. La verdad es que hay mucho gusto, Adrián, de saludarte y muchos comentarios muy positivos. La verdad es de que no pude verlos. Perdón. Voy a darme un tiempo para ver los comentarios. Sí, vi no, que la verdad es que otra en vivo vez estaban. te invito así a leerlos porque muchos comentarios muy positivos de esta gran plática que nos acabas de dar, Adrián, que nos ha brindado esta visión estratégica sobre cómo las metodologías del project management pueden aplicarse eficazmente a la gestión educativa y a la práctica docente. Así que queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento, Adrián Flores, por compartir esta experiencia y estos conocimientos en esta sexta edición de Recrea Academy 2024 y con este enfoque de innovación educativa que nos da grandes lecciones para aplicarlas en nuestras comunidades educativas. Así que ha sido un placer para mí, para todo el equipo y para todos los que ahí estarás leyendo los comentarios por tu tiempo y por esta charla que nos acabas de dar el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, Adrián, y un gran saludo. Gracias, Cuau, y gracias a todos. Gracias, Adrián. Buena tarde. Buenas tardes. Excelente. Y bueno, continuamos con este segundo día de actividades de Recrea Academy 2024 y nuevamente nos interesa mucho la interacción con las y los docentes que nos acompañan desde los distintos municipios del estado de Jalisco y también de otros estados de la República Mexicana. Sí, los invitamos a seguir poniendo sus comentarios en nuestra transmisión en el canal oficial de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco de YouTube. Y bueno, también ahorita iniciamos nuevamente con esta ronda de estas preguntas interactivas que nos permiten escucharlos y nos permiten también transmitir la opinión de las y los docentes a todos los que nos están viendo. Entonces, vamos con estas preguntas. Nuevamente, la dinámica: aparece el código QR que lo pueden escanear con sus dispositivos electrónicos y ahí les aparecerán una serie de preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es uno de los principales beneficios de aplicar las metodologías de Project Management en la gestión educativa? Como pueden ver, hay varias respuestas. Ustedes nos van diciendo
las y los docentes de Jalisco, ¿qué es lo que ustedes piensan? Excelente, damos unos segunditos para que los cientos de docentes nos estén contestando estas preguntas. Ahí también ponemos el enlace para acceder a estas preguntas. Y tenemos ahí ya también varias respuestas, pero la gran mayoría, si me apoyan a leer, que no leo muy bien, B. La B. Perfecto. Entonces, la gran mayoría nos dice mejora la planificación y eficiencia de las actividades educativas, que es la respuesta B, que es respuesta correcta a lo que nosotros tenemos. Y seguimos con la siguiente pregunta. Segunda pregunta de estas preguntas interactivas para todas y todos. ¿Qué herramienta clave del Project Management permite a los docentes cumplir con los plazos establecidos en sus proyectos educativos? Rápidamente, ahí ya tenemos más diversidad en las respuestas. Tenemos dos respuestas reñidas y la respuesta que de momento tenemos más participación es, si me apoyan, la C. Perfecto. C, la creación de un cronograma bien definido, que nuevamente, y pues aquí es muestra de la capacidad de las y los docentes de Jalisco, pues es la respuesta correcta a esta pregunta interactiva.